Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a las noticias del campo en este día de San Antón, el patrón de los animales. La Consejería de Agricultura ya ha trasladado a las organizaciones agrarias la primera propuesta sobre las nuevas ayudas directas que concederá precisamente a las principales cabañas ganaderas, todas las que tienen ayuda asociada en la PAC. Se incorporaría a esta nueva inyección prevista los pollos de engorde, como veían, el porcino en extensivo y también algunos sectores agrícolas como el melocotón, por ejemplo. Tendrán un tope de 15.000 euros por explotación. Cambia en este sentido el criterio en base a lo que autorizó la Unión Europea para aquellos territorios que tengan fondos del PDR sin comprometer, que podrían derivarse precisamente para compensar los efectos de la guerra en el escenario económico. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues damos una ayuda directa más para compensar las dificultades en este momento de la guerra de Ucrania para nuestros agricultores y ganaderos. Quiero recordar que se suman estos 22 millones a los 32 millones que ya hemos puesto a disposición de los ganaderos en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de aproximadamente 54 millones de euros de ayudas directas que se han recibido en las cuentas sin tener que pedirlas. Aquí los que hemos dado el callo mientras la pandemia, mientras la guerra de Ucrania y todo, hemos sido ganaderos, y lo que te vuelvo a repetir, somos los más castigados y los menos valorados, así con diferencia. Bueno, pues enseguida detallamos más esta noticia de arranque en este 17 de febrero, como decíamos, día de San Antón. Mandamos un abrazo especial a todos los ganaderos, a los veterinarios, y vamos a hablar igualmente de la PAC, de fitosanitarios, del queso manchego, entre otros titulares. La elevada inflación provocada por la guerra podría acelerar la pérdida de valor de las ayudas de la PAC, según un estudio que cifra en 84.500 millones de euros en términos reales el desfase para todo el periodo financiero con respecto al anterior. El Parlamento también cree que desde la Agenda 2000 el coste de la vida ha ido agrandando la brecha de estos cobros que ve necesario actualizar. La Eurocámara también estará atenta a la nueva propuesta de reglamento de uso sostenible de plaguicidas de la Comisión, que saldrá este año, al igual que las cooperativas vitivinícolas francesas, italianas y españolas, que en una carta abierta a los diputados piden que se elabore antes un estudio de impacto, como ha reclamado el Consejo. Dicen que la reducción de químicos requiere métodos de control alternativos. El Consejo Regulador del Queso Manchego afronta con optimismo un 2023 que será difícil por la ajustada oferta de leche en las ganaderías de la región. Espera mantener las cifras del último ejercicio, donde la producción rondó los 88 millones de litros. En los mercados, la respuesta del consumidor sigue siendo sostenida pese a la inflación y a la subida de todos los costes. Venga, derecho. Venga, sí. Ahí está. Limpia la boca. Límpiasela. Venga, ahora sácalo y se lo echa allá a la madre en la cabeza. Que lo huela. Venga, pónselo allá a la madre. Pónselo bien, pónselo bien. Bien, no, pero la boca arriba. Ahí está, ahí está. Muy bien. Bien, pues ya lo han visto, la mejor manera de aprender el oficio es estar a pie de campo, como veíamos con esta joven asistiendo al parto en la explotación familiar de Amador. Si tiene que solicitar guía, sepan que hasta ahora, que a partir de ahora el plazo de 5 días naturales para hacer las comunicaciones de nacimientos, muertes y movimientos será la regla general, es decir, ya no son días hábiles como antes. Ahora, por tanto, los fines de semana y los días festivos computarán también, como recuerdan, por ejemplo, los servicios técnicos de Asaja en Ciudad Real. Sepa también que todos estos trámites puede formalizarlos por la Unidad Ganadera Virtual de la Junta de Comunidades. En cuanto a la actualización de los censos ganaderos, el plazo está abierto desde el día 1 de este mes hasta el 28 de febrero para todos los titulares de explotaciones de las principales cabañas, con esa declaración anual obligatoria que hay que tener actualizada para luego las ayudas de la PAC. El vacuno, ya saben que va un poco al margen de este plazo, tiene, digamos, la fecha abierta según se producen nacimientos, altas o decesos. Preocupa la bajada de la cabaña ganadera en este contexto de crisis, de incremento de los costes que todavía no paran, que ha llevado, por ejemplo, al cebo a reducir los tiempos de engorde. El vacuno de leche tardó en actualizar sus precios en origen y hoy están en otro rango, afortunadamente, pese a que todo también se ha encarecido para el productor. Algunas lonjas señalan que de cara a la primavera
las ganaderías estarían intentando cubrirse, aprovechando que las materias primas están desescalando. La demanda de forrajes hace también que hayan repuntado los precios de las alfalfas, por ejemplo, en la lonja de León, puesto que hay muy pocas existencias, dice este mercado, y su consumo es fundamental. En la lonja del Ebro, el forraje granulado, por ejemplo, ha subido 5 euros tonelada en la última sesión, hasta 265. En la de Barcelona, la harina de alfalfa cotizaba a 280 por tonelada, tras subir 15 euros. Y en la de Ciudad Real, el heno de Beza avena en paquete grande repetía en 210 euros tonelada. La leche de otras cabañas ha empezado el año con subidas notables, especialmente la de oveja y sobre todo la que está amparada por el queso manchego, con una oferta muy ajustada que no descarta, por tanto, que pueda haber más repuntes. Vamos a recordar en qué horquillas se están moviendo ahora mismo los precios para la leche de oveja con DO, entre 15,03 y 15,63, después de anotar la lonja Albacete para este mes de enero, una subida de 90 céntimos. La que está al margen del queso manchego también subió 36, en 10,53, 11,13 euros hectogrado, y la de cabra en una banda también histórica, con un repunte para este mes de enero de 12 céntimos más, a 11,43, 12,03. Esta situación de baja oferta de leche, de oveja, también de cabra, ya fue un problema en 2022, aunque el Consejo Regulador del Queso Manchego consiguió mantener una producción importante. Tras el sacrificio de más de 30.000 ovejas por los casos de viruela, esto ha sido también otro hándicap, el primer tramo del año será quizá más complejo, pero la denominación del queso es optimista a lo largo de este próximo ejercicio. Hemos cerrado este año 2022 con una producción un poquito más alta que en el anterior año 2021, más cerca ya de los 88 millones de litros. No ha habido una variación muy grande, pero bueno, viendo un poco el problema que había de falta de mano de obra y de falta de eliminación o de supresión de ganaderos, bueno, por lo menos hemos conseguido igualar los números del año anterior, lo cual, bueno, pues nos da pie a poder continuar con optimismo en este año 2023 y con una perspectiva de por lo menos no caer en producción y ser capaz de abastecer por lo menos a los mercados consolidados que ya tenemos. En carne, si miramos las cotizaciones del cordero después de las últimas bajadas que ya recogieron algunas lonjas en el cierre del año, vemos también cómo arranca, especialmente con bajadas para los pesos mayores de estas categorías. Por ejemplo, en cordero manchego con IGP hasta 10 kilos ha aguantado en Albacete el día 12 en 5,84, 5,90. Aquí no habría variaciones. Hay 15 céntimos menos en el peso de más de 19 kilos a 23. Este cordero manchego en 4,04, 4,10. Un ajuste destacado. El cabrito aguanta de 7 a 9 kilos en 5,85, 5,91 es el último precio de la lonja de Albacete. Veremos qué ocurre este jueves. Ya saben que semanalmente se reúne la mesa de precios. En Ciudad Real, el lechazo hasta 10 también aguantó y repitió en la sesión del día 12 en 4,68, 4,74, pero de la misma manera hay bajadas en otros pesos a partir de 19 kilos, que es donde está el principal descuento en los mercados, 12 céntimos. En esa horquilla quedaría en 4,11, 4,17 la cotización, según esta lonja ciudadraleña. En el caso del cabrito, igual que veíamos en Albacete, repite, aunque con precios de 4,83, 4,89 es la última cotización que había marcado esta lonja. La evolución de las ganaderías dependerá también del coste de la alimentación animal, que representa un peso específico precisamente en la factura de cualquier explotación. El año pasado subieron de media los piensos entre un 15 y un 32% respecto a la anterior, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. La harina de soja subió más de un 25%, hasta una media de 586 euros tonelada. Ahora vuelve a estar muy tensionada. Los cereales se encarecieron entre un 12 y un 16% y superaron con creces los 300 euros por tonelada. Ahora ya saben que, por ejemplo, cebadas están por debajo de ese rango. La carestía de los piensos tuvo el año pasado también consecuencias en los sacrificios de algunas cabañas, como la del cordero. Solo en Aragón cayó un 3,4%, según la consejería de esta comunidad. Como veis, la evolución del sacrificio, el número de animales el año 2022 se ha sacrificado un 3,4% menos y en kilos de carne sobre el 0,1%. En cuanto a la evolución del consumo, un dato que ha publicado el Ministerio que quizás sea un poco el más preocupante, ¿no? Es decir, en el último año, desde enero a agosto, se ha bajado un 25% del consumo y eso es significativo en cuanto a la producción, que si no, si hubiera mantenido el tema de las exportaciones, como luego veremos, el sector del ovino pues hubiera padecido y hubiera sufrido mucho en cuanto a precios en este año 2022.
La bajada de los cereales en esa desescalada continua, a pesar del repunte al principios de año que ha vuelto a invertir la tendencia, se ha trasladado ya a la cadena de fabricación de piensos compuestos, aunque todavía quizá haya un margen mayor. Dependerá posiblemente de la soja, que es la base de las principales formulaciones. Vamos hasta Consuegra, en Avicón. Blanca Lozano. Sí, en el mercado los precios del cereal han ido a la baja desde el mes de noviembre porque ha habido una mayor oferta por haber precisamente mayores liquidaciones por parte de los agricultores. Esta tendencia a la baja que se mantiene ahora mismo ha repercutido a grandes cooperativas como Avicón, en las que el precio del pienso también ha ido a la baja. Sin embargo, pese a este escenario, ellos han producido hasta 1.800 toneladas más de pienso que el año anterior, que el ejercicio anterior, porque muchos ganaderos se han visto obligados a cerrar sus explotaciones por inviabilidad y se han hecho socios aquí. Un escenario este que comentamos que puede cambiar porque el precio de la soja está disparado y esto podría cambiar el devenir de los acontecimientos. En diciembre se produjo una leve bajada, hubo una pequeña bajada, pero de cara a enero los precios que se ofrecieron para formulación fueron bastante más bajos y lo que se ha producido es una bajada en el precio del pienso como consecuencia de un menor importe en la compra de materia prima. Las ventas de Avicón se han sostenido, incluso incrementado en el año 2022, se ha hecho algo más de producción en el año 2022 que en el año 2021 y 197.000 toneladas y ya rozamos el tope de capacidad que tenemos, por eso estamos inmersos también en una ampliación y en una mayor capacidad de granulación. Entre abril, mayo y junio, en la primavera y el verano de este año, ha habido un cambio importante y algunas granjas se han integrado, principalmente en porcino y en avicultura. Esas granjas que principalmente, o muchas de ellas, tenían sus propios molinos o sus propias fábricas de pienso, al ser integradas por otras empresas que consumen pienso en Avicón, lo que ha provocado es que esos animales que anteriormente Avicón no les suministraba pienso, pues ahora les suministramos. Entonces, la capacidad de venta de Avicón no ha mermado a pesar de haber sido un año caro, muy caro, en energía, en compra de materia prima, incluso en gas, que todo eso son insumos que Avicón tiene. Los socios ganaderos de esta gran cooperativa de piensos Avicón están de celebración con motivo de San Antón, patrón de los animales. Con ellos estamos allí también, después de un año muy difícil para sus economías. La Consejería de Agricultura viene trabajando desde hace semanas ya con las organizaciones agrarias de la región en las nuevas ayudas directas que autorizó la Comisión Europea y el Parlamento para que las administraciones que tuvieran en sus fondos de desarrollo rural partidas sin gastar pudieran derivarlas a los sectores más afectados por las consecuencias económicas que ha generado la guerra de Rusia en Ucrania. El tope máximo que propone la Consejería será de 15.000 euros, aunque desde luego ese índice será el máximo a cobrar con lo que ya percibieron, teniendo en cuenta lo que ya percibieron en las ayudas directas cárnicas de septiembre. Entran todas las cabañas con ayudas asociadas, algunos sectores agrícolas como el melocotón también, los pollos de engorde, el porcino extensivo, las abejas y otros sectores ganaderos con ayudas asociadas en la PAC. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues damos una ayuda directa más para compensar las dificultades en este momento de la guerra de Ucrania para nuestros agricultores y ganaderos y quiero recordar que se suman estos 22 millones a los 32 millones que ya hemos puesto a disposición de los ganaderos en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de aproximadamente 54 millones de euros de ayudas directas que se han recibido en las cuentas sin tener que pedirlas. Y bueno, pues así creo que es como debemos hacer las cosas. Aquí hemos tenido siempre muy claro que había que dirigirse a los que más dificultades están teniendo. Que la burocracia que nos exigen ahora mismo es bestial y ahora mismo no creo que ningún ganadero te asegure que vaya a seguir 3-4 años más con las explotaciones como siga esto así, con este ritmo de materias primas, con este ritmo de burocracia, con este ritmo de papeleos, con esta cantidad de adversidades que nos ponen en bienestar animal. Entonces, yo creo que los ganaderos se lo pensarían muy mucho. Aquí los que hemos dado el callo mientras la pandemia, mientras la guerra de Ucrania y todo, hemos sido los ganaderos y lo que te vuelvo a repetir, somos los más castigados y los menos valorados, así con diferencia. Al contrario, otros años no han venido ese tipo de ayudas. Realmente, bueno, han venido ayudas a mejoras de explotaciones y tal, pero lo que es ayudas para este tipo de ayudas tampoco han venido muchas. Bueno, pues en este día el consejero de Agricultura ha acompañado también a los 1.000 socios ganaderos de esta cooperativa, que salvo los años de pandemia, como decíamos, siempre celebra una comida de hermandad con todos los productores que el año pasado, recordemos, vivieron momentos muy complicados por el desabastecimiento de cereal que provocó la huelga de los transportistas en el mes de marzo, más allá de la carestía de los cereales, que ha sido, desde luego, una gran complicación. El año nuevo esperan poder seguir fuertes pese a las adversidades, aunque los riesgos reconocen que siguen estando ahí. Sí, a pesar de que se está hablando de subidas y de hecho se están consolidando las subidas de precio de leche,
pero no están compensando las subidas tremendas de los gastos de alimentación, que vamos ya por más de un 40% de subida en el gasto de la alimentación. Sí, muchos han tenido que a lo mejor cerrar las explotaciones porque no lo ven viable el seguir con los animales, y poco a poco yo creo que vamos a ir desapareciendo, unos un día, otros otro, pero como esto sigue así, cada vez poniéndonos las cosas más difíciles, pues la verdad que se van poniendo todo más complicado. A finales de este mes, y de momento con carácter voluntario, arrancará ya el registro digital de contratos alimentarios para operaciones de compraventa de más de 1.000 euros de valor. Ese registro de esos contratos será ya obligatorio desde el 30 de junio en adelante. Se trata de una de las novedades incorporadas en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia a todas las relaciones comerciales. Vamos a hacer una parada con esta información, volvemos enseguida con más noticias. Hasta ahora. El Parlamento Europeo toma posiciones de cara a la revisión del marco financiero plurianual que va a abordar la propia Comisión, teniendo en cuenta el desfase en las partidas presupuestarias que ha ocasionado la guerra y, sobre todo, la inflación. En ese contexto, el propio comisario Janusz Wojciechowski ha reconocido que los pagos de la PAC, el valor de estas ayudas, también habrían quedado desfasadas. Hay un informe que tiene la Comisión Europea sobre la mesa que habla del año, desde este momento hasta el año 2027, de una pérdida de valor de 84.500 millones de euros en la Europa de los 27. En ese contexto está la baza que maneja la Eurocámara también, sobre todo los países del sur, para pedir esa actualización en los importes de la PAC. El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que este 2023 estará todavía muy marcado por las tensiones económicas que ha generado la guerra. Este martes ha iniciado en Estrasburgo varios encuentros, reuniones de trabajo con responsables de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y con eurodiputados españoles, con los que va a repasar la agenda agroalimentaria para este semestre y especialmente para la segunda parte del año, que coordinará nuestro país. También se avanzará, espero, en relación con el uso de productos fitosanitarios, el uso sostenible de productos fitosanitarios. Aquí, como saben, ha habido un incidente de procedimiento porque tanto el Consejo como la Comisión de Agricultura del Parlamento hemos pedido un informe de impacto suplementario para complementar el que había ya efectuado la Comisión Europea. Bueno, pues uno de los asuntos que van a estar sobre la mesa desde ya, de hecho es una de las prioridades de la presidencia de turno de la Unión Europea de Suecia, es el futuro reglamento de uso de sostenible de fitosanitarios. En este contexto, las cooperativas vitivinícolas de Francia, de Italia y de nuestro país han pedido por carta al Parlamento Europeo que tenga en cuenta un estudio de impacto de la propuesta de reglamento para poder modificar y, sobre todo, si se mantiene el objetivo de reducir el uso de productos químicos. Recordemos que en conjunto estos países producimos la mitad del vino de toda Europa, casi 75 millones de hectolitros al año, por lo que para modificarlo adecuadamente, dicen en esa carta, es necesario estudiar el impacto que tendría la reducción de sustancias para combatir plagas y enfermedades. En la misma misiva dicen también que la primera propuesta es poco realista, ideológica y llena de errores. Una reducción del 60% o incluso del 20% no tendría sentido si no hay alternativas claras en esos productos que al fin y al cabo son las únicas herramientas de que dispone el viticultor. Llegamos al final, como siempre, con sus imágenes, fotografías que pueden remitir al correo electrónico a través del WhatsApp. El número está en la página del Facebook. Una foto de familia es la que compone la primera estampa de esta tira, en un día de niebla, desde Olías del Rey en Toledo, la familia Lizana, con las aceitunas. También otra jornada de cosecha, los más pequeños en Nobleja, en Toledo, una foto de Mari y la mami de estos chicos. José en Bogarra, de Albacete, nos muestra también el fruto sobre las mantas que ha podido desprender de las ramas del olivo, y Samuel desde Tomelloso avivando también la lumbre. Cuidadito con el fuego, eso sí. Esta entrañable imagen también de la vendimia en otros tiempos que nos envía María Francisca desde Gelsa, en Zaragoza. Gracias por seguirnos desde allí también. El refrán dice que las 5 dan con sol el día de San Antón. Ya se va notando, efectivamente. Bueno, pues que pasen un buen día del patrón, especialmente los ganaderos y todos aquellos que tengan animales a su cargo. Hasta la noche, volvemos esta tarde-noche ya 9 menos cuarto. Que pasen buena tarde, se quedan en compañía.